La Resortera. Bienvenidos a Entre Patas, un podcast creado por médicos veterinarios donde te enseñamos todo sobre el cuidado de tus mascotas y su bienestar. Yo soy Cristian. Y yo, Karina. Bienvenidos a un episodio más de Entre Patas. Nuevamente nos acompaña Meli. Estamos por acá. Hoy tenemos un tema muy especial, el cual trata de cómo introducimos un gato nuevo a la casa. Así es, bienvenidos todos amigos. Bueno, este es un tema Que se las trae. de verdad se las trae. ¿Por qué razón? Bueno, a todos esos tutores para que sepan, no es llegar con el gato nuevo nada más a casa y ya así como presentarlo. Toma, aquí está su hermanito, ¿verdad? No es así tan sencillo. ¿Por qué? Porque para ese gato que ya está en casa, ese nuevo gato no es su amigo, es un desconocido que probablemente lo ve como un invasor. Así es que existen procesos y etapas para esa introducción. Normalmente cuando vos ya tenés a un gatito que le vas a dar como esa salida o ya lo vas a reincorporar con una familia, ellos tienen otro gato, un gatito nervioso. ¿Cómo les explicas a ellos esa introducción? Bueno, siempre a todos los tutores, en el momento de que realizan la adopción, se les envía a través de WhatsApp un documento donde se les indica cuáles son los pasos y los tips de introducción. Dentro de ellos, para comentar un poco, para que todos nuestros seguidores lo sepan, hay que tener una habitación segura para ese nuevo integrante. Tiene que existir un espacio donde él o ella va a estar apartado, no va a tener contacto hasta que no se culmine, digamos, el proceso de introducción. Entonces, eso es lo primero. Más o menos el espacio para que ellos tengan como una dimensión, ¿cuánto podría ser? 3 por 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados. El espacio en realidad tiene que ser mayor a 2,5 metros. O sea, es lo recomendable, porque es el espacio en el que un gatito de cualquier tamaño se puede sentir seguro, se puede sentir tranquilo, ¿verdad? Y no se siente encerrado, no le da ese estrés de estar en un espacio muy reducido. Entonces sí tiene que ser aproximadamente, si es un gato pequeño podría ser 2 metros inclusive, pero si es un gato ya un poquito más joven, sí es preferible que se acerque a los 3 metros, digamos. Ok, y dentro de ese cuarto, ¿recomiendas que quiten las camas, que quiten todo o que dejen tal y como está? No, la habitación puede quedarse tal y como está, porque todos esos son recursos que se van a utilizar. ¿Por qué razón? Porque el primer paso es el paso olfativo. O sea, es el olor, es el intercambio de olores. Entonces, yo siempre recomiendo, de hecho, que este integrante nuevo pueda estar en el lugar en donde el gatito que ya está en casa esté más tiempo. Y si es la habitación, porque hay camitas, porque hay cobijas, porque hay juguetes, todo esto va a ser herramienta para que esa socialización entre ellos y cuando ya vamos a presentarlo no sea tan difícil. Por eso el primer paso es el intercambio de olores, ¿verdad? Inclusive se le recomienda al tutor que acaricien al gatito nuevo con la misma mano con la que se acaricia al gatito que ya está en casa y viceversa. ¿Para qué? Para que se traslade ese olor en la ropa de nosotros, porque alzamos al gatito y también queda en nuestra ropa ese olor. Entonces, todo lo que podamos utilizar, cobijas, camitas, rascadores, e inclusive arenero, ¿verdad? Es importante porque esa es la primera fase. Posterior a esa fase, ya viene la fase de que ellos puedan, a través de la puerta, olfatearse. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, le ponemos la tacita de la comida a los dos, pegando en la puerta, para que ellos estén, aunque no se vean, se sientan y sepan que están uno a través de la otra puerta, con la dinámica de la comida y demás. Cuando pasa ese proceso, el tercero ya es el proceso de que se puedan ver, pero sin contacto. Sabemos que no todos los tutores tienen espacios donde hay vidrio y se pueden ver, claro, ¿verdad? O jaulitas. Exacto, pero podemos recomendar poner algún tipo de sedazo, puertas de sedazo, y si no, pues entonces brincamos a la parte en donde los presentamos, pero de lejitos, no tan cerca. Sí, tal vez Primero, alzado. Exacto, alzado, o inclusive utilizamos una transportadora para poner al gatito nuevo en el medio y ver cómo reacciona el otro, ¿verdad? Cuando ya es ese momento de supervisión, que ya los vamos a presentar, es muy normal ese bufeo o ese giseo del gato, porque esa es la manera de decir, no te quiero cerca. Y entre ellos se entienden, ¿verdad? Entonces se van a respetar.
Si hay algún tema o alguna situación de que pocas veces sucede, pero de agresividad entre los dos en ese momento, tenemos que retroceder un paso atrás. Lo que siempre le digo a los tutores es, si usted hace los tips y los pasos de socialización o de introducción como tiene que ser y de una manera muy relajada, va a funcionar. Pero si estamos estresados, ansiosos, los gatitos perciben todo, Claro. nuestra ansiedad. Entonces puede que no sea un proceso de introducción y de socialización adecuado. Entonces nosotros como tutores somos los responsables de que eso funcione. Eso es muy importante que dijiste, porque a veces pasa que cuando ya los van a presentar, que tal vez no tengan jaulas o ventanas como para que ellos se vean, a veces pasa que los tienen alzados y ven que el gatito tal vez se comporta de una manera tal vez como de bufear y demás, y la persona grita y se asusta y obviamente el gatito también se va a sentir asustado totalmente. Exactamente. Entonces si hay bufeos, si hay algún tipo de mínimo de ataque muy, muy noble, pero digamos de entender que no se está dando una socialización fluida, retrocedemos y volvemos otra vez, ya sea al primero, al segundo o al tercer paso, ¿verdad? Entonces, esos son los consejos, digamos, básicos que nosotros le brindamos a los tutores cuando van a adoptar. Perdón, Meli, dependiendo del ataque o de la confrontación que presenten, ahí depende, se vuelven los pasos. Exactamente. O se tiene que volver todo de un solo. No tiene que volverse todo de un solo. Podemos, digamos, retroceder, por decirte algo, si ya estamos en la fase de presentación y hay un ataque fuerte, entonces lo mejor es regresar al primero. Ok. Y volver otra vez a trabajar más fuertemente en el cambio de olores, que es como lo que hace que ellos se puedan aceptar más fácilmente, porque cuando el gato nuevo llega con un olor distinto. Entonces, por eso es que el gato nuevo tiene que ir a todos los espacios en donde está acostumbrado a estar el que ya está en casa, para que ese olor que tome el gato nuevo sea el olor de todo, no solo de él, sino también de la casa, de sus cosas, ¿verdad? Entonces, sí es importante reconocer que cuando hay un acto ya más fuerte es mejor regresar a empezar de cero. Sí, esos actos que comenta Meli puede ser desde morder o atacar con un zarpazo, ¿verdad? Como rasguñarlo como tal, porque a veces pasa que cuando los presentamos se asusta. El que está en la casa se asusta y se va a esconder, ¿verdad? Que eso a veces pasa. Pero esos ataques que comentaba Meli es, o sea, cuando ya llega ya con la intención. Sí, y de hecho, algo que le digo siempre mucho a los tutores, inclusive a los que solicitan el servicio de comportamiento, de educación vincular, es que siempre me dicen, es que vieras que se pelearon y hacen un sonido y están agarrándose y entonces ya tenemos que llegar y separarlos, rociándoles agua o así. Más bien eso estresa un poco más el ambiente, ¿verdad? Eso es incorrecto. Entonces, yo siempre les digo, vean, los gatos son los seres más dramáticos que existen. ¿En qué sentido? En que se escucha una pelea de gatos y uno dice, se van a matar. Pero cuando los estás viendo, verdaderamente no es así. O sea, están así, frente a frente y no está pasando nada. Yo les digo, los gatos que son cimarrones, que pelean en la selva, en el bosque, por cazar, en la ¿verdad? Calle también. Ahí sí te puedo decir, verdaderamente hay una pelea fuerte, ¿verdad? Con mordeduras y demás. Pero los gatitos que ya salen de un refugio, preparados para ser adoptados, generalmente son gatos que ya están vinculados con el humano y vinculados con ellos mismos, porque ellos no están encerrados en jaulas, están todos compartiendo el mismo ambiente. Entonces no son gatos agresivos. No va a suceder ese pleito de corra al veterinario porque me le arrancó un pedacito. Claro. No. Sí va a haber un tema de tensión, puede pasar. Y de ese pleito que decías, ¿verdad? Una garra por aquí, otra garra por allá, un pelillo que se fue por allá, pero ellos resuelven. Y no hay que alterar más ese ambiente, ese momento, sino que hay que saber cómo entrar a tranquilizar la situación y a separarlos. Sí, también, eso es súper importante lo que acaba de decir, importantísimo, porque también el actuar de uno se ve muy reflejado en ellos. Y también totalmente un mal actuar puede generar un trauma, dependiendo del gatito, puede ser inclusive severo hacia nosotros. Total. Tanto que ya no nos quiera de por vida, ¿verdad? Por una situación estresante que él estuvo
Y un mal actuar nuestro a la hora de separarlos puede ser peor o caótico y también ya puede dañar el vínculo con ese otro gatito de Sí, la casa entonces ya va a tocar trabajar no solamente en esa socialización o introducción del gato, sino que también vamos a tener que trabajar en cómo volver a vincular al gatito con el tutor, porque a través de una reacción de que yo puedo creer que lo que estoy haciendo es lo correcto para evitar que se hagan daño y más bien estoy siendo parte de una agresión, va a terminar mal, ¿verdad? Entonces sí es Correcto. súper importante que cuando esas cosas sucedan, mantengamos la calma. Es lo más importante. Ahora bien, muy importante, ahorita estamos hablando de gatitos que fueron rescatados, fueron rehabilitados y fueron reincorporados, ¿verdad? Que Así ellos es. ya van con una mentalidad diferente, ya van más amigables, tanto con el humano como con el otro gatito que está en la casa, que ahí nada más que se tiene que adaptar a ese otro gatito. No hemos hablado de los gatitos que nos topamos en la calle y nos lo queremos llevar a la casa, lo encontramos ahí en la calle y lo Ujú. queremos adoptar. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Los pasos son similares. Ahorita comentaste un poco sobre igual con el paso a paso también con esos chicos, pero siempre es importante el tema de la cuarentena que vos comentabas, ¿verdad? El tema de las vacunas, el tema de las desparasitaciones, el tema de ver si es positivo o no hacia leucemia, es muy importante antes de que tengas de contacto con el gatito que ustedes tienen en la casa, que ahí normalmente está al día con las vacunas y demás. Pero contarnos un poquito si nos topamos un gatito en la calle o nos regalan un gatito que no sabemos ni dónde viene, a veces son gatitos pequeños, a veces son gatitos adultos, cómo es el abordaje también. Sí, mira, Cris, bueno, ahí lo que te puedo decir es que cuando a nosotros nos han tocado la puerta, nos dicen, es que acabo de rescatar un gatito de la calle y no sé qué hacer. Ujú. No es como que quiera que el refugio venga y lo recoja y lo reciba, pero si usted me guía, yo estoy dispuesto a hacer algo por este gatito, que son las pocas veces, pero sucede. El ejemplo puede darse ahorita en este momento. Siempre aconsejamos lo primero que acabas de decir. Llévelo a un veterinario para que le realicen toda la valoración que se necesita, ¿verdad? Desparasitación, pipeta, si es el caso, castración, si es el caso, test de leucemia, todo lo que se necesita. Entonces damos ese acompañamiento, inclusive recomendamos según la zona en la que se encuentre la persona, recomendamos a algunos de los veterinarios con los que tenemos alianza para que se atienda ese caso. Ujú. Ese es como el primer consejo. Si me dices que yo ya tengo otro gato en casa, pero ¿cómo hago? ¿Verdad? Y en este momento no lo puedo llevar al veterinario. Bueno, tiene usted un espacio donde tenerlo, así sea en ese momento un baño, ¿verdad? Ujú. Pero lo importante es sacar al gatito de la calle y rescatarlo. Claro. Podemos coordinar una visita con el veterinario para que lo revise y lo chequee en la casa o al día siguiente se puede trasladar, pero se le aconseja a la persona qué cosas puede tenerle de momento, ¿verdad? Eso en el caso de que una persona quiera rescatarlo y sacarlo de la calle en el momento. Son las asesorías o los consejos más importantes. Pero si usted le pasa eso y usted quiere rescatar y se quiere apoyar de alguna manera, puede hacerlo, nos puede escribir a nuestras redes sociales sin ningún problema, pero lo primero es eso. Lleve al gatito a una veterinaria, realícele toda la revisión que necesita, que corresponda, y ya después de eso podemos empezar a pensar cómo introducir a ese gatito, igual como te acabo de decir, con los pasos, ¿verdad? El primero el olor, luego el verse a través de una ventana y luego la presentación. Nunca, nunca, eso sí, te consejo, Cris, para todos los tutores que van a adoptar y van a llevar un gatito nuevo a su casa, nunca forcemos acelerar el proceso de introducción. Nunca pensemos que, ay, no, voy a durar solo 2 días en esto y ya lo voy a presentar de una vez. Nunca lo forcemos. ¿Por qué? Porque revertir la presentación es un trabajo más difícil todavía que el de la introducción propia. Correcto. Y es un dolor de cabeza bastante fuerte porque, de hecho, bueno, hay varios que también visito que lastimosamente no tuvieron como esa buena introducción, ¿verdad? Siempre pasan como esas disputas con... Exactamente, porque la convivencia no se debe forzar. Ujú, La correcto. convivencia se debe construir. Y lo que tenemos que darle a los gatitos cuando estamos construyendo esa socialización es paz, tranquilidad, armonía, juegos, respeto, porque hay que también saber respetar. Recordemos que el comportamiento del gato es su expresión y nosotros tenemos que aprender a leer ese lenguaje gatuno. Ujú. No, y son bases sólidas que hay que fomentar en ellos para que ellos las Totalmente. tengan bastante sólidas y la puedan
experimentar. Pero Cada gato tiene su tiempo, Cris, cada gato tiene su ritmo, cada gato tiene su personalidad. Entonces sí tenemos que aprender de ellos un poquito más, de entenderlos un poquito más. Y en realidad no es difícil. Solamente la clave está en paciencia, en ser observadores, ¿verdad? Y empezar a conocer a nuestro gato. Antes de terminar, otra cosita sobre esa vinculación. ¿Cuándo utilizamos feromonas? ¿O cuándo utilizamos como cosas que nos puedan tal vez facilitar, tal vez si la convivencia o se nos dificulta un poquito? Claro, las feromonas se deben de utilizar todo el tiempo. La feromona en realidad empieza a utilizarse cuando ya pasamos a la segunda fase. En la primera no la necesitamos porque más bien necesitamos que el gato tenga bastante tiempo para ese olfato de las cosas, ese intercambio de olores, ¿verdad? La feromona la utilizamos cuando ya empezamos a vincularlos en vivo, o sea, cuando ya los presentamos y ya están compartiendo el mismo ambiente. Por favor, siempre coloquemos en la zona en donde estamos realizando esa presentación de los gatitos, ahí es donde tenemos que tener las feromonas y ya entonces las podemos dejar que ellas actúen de alguna manera. ¿Por qué? Porque la feromona, siempre yo lo menciono, es como un tratamiento macrobiótico, por así decirlo, para que lo entendamos un poco, porque empieza a actuar conforme pasa el tiempo. Entonces, cuando ya se acerca el momento de presentarlos, ojalá que la feromona tenga sus días de estar en el ambiente, para que cuando ya ellos lleguen a la presentación, la puedan percibir. Igual, hay feromonas que se pueden utilizar en el momento. O sea, hay feromonas en spray que nosotros, los humanos, nos podemos colocar en las manos, en los juguetes que les estemos dando. ¿Para qué? Para que en ese momento sean parte de esa introducción, de esa presentación, ¿verdad? Entonces sí, la feromona es súper importante. No va a ser la magia, pero va a ayudar. Aporta y todo lo que aporte es ganancia. Todo lo que aporte de hecho, es existen esos que se conectan como a la electricidad. Exactamente. Esas hay varias marcas que se pueden implementar, el catnip también. Y otra cosa que siempre es bueno y lo recomiendo a los tutores que lo puedan tener es los premios. Este tipo de churritos que son como un patecito sirven muchísimo porque cuando estamos en esa presentación podemos hacer que ellos coman de nuestra mano del mismo churrito. Claro. Y entonces ellos los van a relacionar como un momento bueno. ¿Verdad? En este momento estamos los dos, nos están dando a los dos el premio. Sí, este es mi amigo de comida. Exacto. Entonces ellos empiezan a ver, como son de rutinas que hemos hablado, le doy el churrito a los dos o le pongo el atuncito a los dos en un platito cerca. Y ellos empiezan a relacionar como un buen momento. Y estamos haciendo dos cosas importantes en ese mismo momento, vinculándolos a ellos y vinculándonos nosotros también con ellos. Claro. ¿Verdad? Y ahora antes, para ya terminar, ¿cómo sin retroceder cuando hay peleas? ¿Cómo corregir sin retroceder en lo que hemos avanzado? ¿Cómo corregir? Es que definitivamente la mejor manera de hacerlo es premiando, es dando un ambiente tranquilo, pero enriquecido. O sea, hubo una situación de pelea, ¿verdad? Una situación de bufeo, una situación de agresividad. Entonces, en ese momento, la persona lo que tiene que hacer es dirigirse al gatito que fue el que inició dio el primer paso a esa pelea, porque es el que está mostrando de alguna manera la territorialidad y es el que está mostrando como no estoy de acuerdo, no quiero. Entonces, a ese gatito es el que tenemos que tratar de vincularlo mejor. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es alejarlo del sitio en donde se dio la pelea, llevarlo a un lugar tranquilo, a un lugar pacífico, darle premios, comidita, juguetes y dejarlo tranquilo en su espacio. Al otro también hay que apartarlo, ¿verdad? Por supuesto, pero también hay que tratar de darle enriquecimiento. Lo más importante y la manera más fácil, por así decirlo, de que ese momento no sea un momento que quede plasmado, ¿verdad? Como agresivo y que cada vez que vuelvan a presentarse suceda, es apartarlos a los dos en un lugar totalmente distinto.
Y lo segundo es que cuando volvamos a intentar presentarlos, no sea en el mismo lugar, ¿verdad? Sino que sea en otro espacio de la casa. Súper. ¿Por qué? Porque ellos van a guardar esa memoria, Claro. van a recordar que, o sea, y tampoco lo podemos hacer de la misma manera. Si en ese momento lo que hicimos fue simplemente tener feromonas, tener catnip y soltarlos en ese espacio nada más, la segunda vez que lo vayamos a intentar, lo intentamos en otro lugar que no sea el mismo y con otras herramientas de introducción o socialización, como lo que estábamos mencionando anteriormente, el churrito o la comidita. Si eso no funciona, lo podemos hacer también con juego. Digamos, a mí me funciona mucho y es una de las cosas que más me gusta. El churrito y el juego. Las cañas, uno las rocía con catnip. Las cañas, no hay gatito que no le guste cazar. Entonces las cañas son una herramienta súper esencial en la socialización. Ahí no hay fallo. Pero sí, bueno, la convivencia no se fuerza, se construye con paciencia. Muchísimas gracias, Meli. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y comentar un poquito más sobre todos esos temas tan importantes que tal vez muchos tutores no tenían como presente ni conocían la importancia de todo lo que ocupa un gatito, ¿verdad? No sé si puedes dar un mensaje a los tutores y también comentarnos tus redes sociales para que te puedan seguir. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, darles el mensaje de que recuerden que los gatitos son especiales. Los gatitos son únicos, ellos son mágicos y cada día nos van a enseñar un poco más de su comportamiento. Lo único que tenemos que tener es paciencia, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener muchísimo vínculo con ellos para poder entender qué está pasando. Mi mensaje para ustedes es que recuerden que el gato es tan importante para nuestras vidas como cualquier otra mascota. Dese la oportunidad de adoptar. Nuestras redes sociales, Asociación Refugio Rescat en el Facebook, Refugio Rescat CR en Instagram. Esas son las redes sociales propiamente de asociación del refugio como tal, pero también tenemos nuestros emprendimientos que también los puede seguir, como son Cats Play by Rescat, Cat Sitter by Rescat, Mascoticas by Rescat y Eto Cats by Rescat, donde somos varias las chicas que estamos certificadas ya como cat sitter, como etólogas felinas y por supuesto como rescatistas. Así es que usted se puede acercar a nosotros para lo que usted necesite. En esta asociación ya somos un emprendimiento integral de muchos temas importantes que podemos colaborar a todos los tutores y de esa manera ustedes también nos pueden apoyar. Así que sigan sus redes sociales, apoyen un montón para que sigan haciendo esa gran labor que hacen por esos peludillos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Entre Patas. Esto fue presentado por Lovet, Servicios Veterinarios a Domicilio. Esto fue una producción de La Resortera.